Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, maestro. Antes que nada, buenos días, buenas tardes o buenas noches. La convección forzada externa en placas planas le presentamos en esta ocasión de la materia de transferencia de calor. Nuestros integrantes son Cap Moreno Román, Méndez Morales Gerardo, Zulo Hernández Fernando y un servidor, Pech Ek Rigel. A continuación, es importante recalcar el desarrollo de una buena comprensión del flujo externo y de la convección forzada externa en el diseño mecánico y térmico de muchos sistemas de ingeniería, como lo son aviones, automóviles, edificios, entre otros. Además, los campos de flujo y las configuraciones geométricas para la mayor parte de los problemas de flujo externo son demasiado complicados para ser, para ser resueltos analíticamente y por lo tanto se tiene que confiar en las correlaciones basadas en datos experimentales. Número de Reynolds. La transición del flujo laminar turbulento depende de la configuración geométrica de la superficie, de la presa superficial, de la velocidad del flujo y de la temperatura de la superficie, del tipo de fluido, entre otras. El régimen de flujo depende principalmente de la razón de las fuerzas de inercia a las fuerzas viscosas en el fluido, donde RE es igual a las fuerzas de inercia entre las fuerzas viscosas, donde la V representa la velocidad de corriente superior equivalente a la velocidad de la corriente libre en una placa plana, y LC es la longitud característica de la configuración geométrica V igual a ρ entre Q. Es la velocidad cinética del fluido. La convección externa forzada es aquel mecanismo de transferencia de calor entre una superficie y un fluido con movimiento que influye alrededor de la misma, el cual es forzado a circular a través de esta por algún equipo donde se hace variar la presión del fluido de trabajo. La velocidad del fluido en relación con un cuerpo sólido sumergido suficientemente lejos de fuera de la capa límite, se llama velocidad del flujo libre. Suele tomarse como igual a la velocidad de corriente arriba, v, también llamada velocidad de aproximación, la cual es la velocidad del fluido que se aproxima lejos y delante del cuerpo. Flujo paralelo sobre placas planas. La transición de flujo laminar hacia turbulento depende de la configuración geométrica de la superficie, de su aspereza, de la velocidad de corriente arriba, de la temperatura de superficie y del tipo de fluido, entre otras cosas. Y se le caracteriza de la mejor manera por el número de Reynolds. El número de Reynolds varía para una placa plana a lo largo del flujo, hasta llegar a RL, VL entre V al final de la misma. Bueno, yo les hablaré sobre los coeficientes de fricción. Para el laminar tenemos que equivale a delta igual a 4.91x entre r de x a la 1 medio y cf de x igual a 0.664 entre r de x a la 1 medio. Esto equivale a rx menor a 5 por 10 a la 5. Las relaciones correspondientes para el flujo turbulento son delta igual a 0.38x entre rx a la 1 quinto y cf de x igual a 0.059 entre rx a la 1 quinto, lo cual equivale a 5 por 10 a la quinta es igual o menor a r de x igual menor a 10 a la séptima. Tenemos que la x es la distancia desde el borde del ataque de la placa y r de x equivale a bx entre b. Es el número de Reynolds en la ubicación de x. Aquí tenemos lo que se puede observar que son lo que ya se explicó. Posteriormente tenemos el número de null set. El null set es una ubicación x para el flujo laminar sobre una placa plana. Para una placa laminar es nu de x es igual a hx de x entre k equivale a 0.332 re x a la 0.5 PR a la 1 tercios. Esto equivale a que PR es menor a 0.6 de Rx es menor a 5 por 10 a la quinta. La relación correspondiente para el flujo turbulento es nu de x es igual a x de x por x entre k igual a 0.0296 re de x a la 0.8 PR a la 1 tercios. Tenemos que 0.6 es igual o menor a PR o es igual o menor a 60. Y 5 por 10 a la quinta es igual o menor a r de x igual o menor a 10x.
En el flujo uniforme de calor tenemos que cuando una placa plana se sujeta a flujo uniforme de calor, en lugar de la temperatura uniforme, el número del Nusselt local se expresa por cuánto se escribe el flujo de calor, Q por S, la razón de la transferencia de calor hacia la placa o de esta y la temperatura superficial a una distancia X se determinan a partir de donde A es el área superficial de la transferencia de calor. Aquí tenemos lo que ya se explicó. Y para entender un poco más vamos a tener lo que es el ejercicio, el cual nos dice que aceite para motor a 60 grados centígrados fluye sobre la superficie superior de una placa plana de 5 metros de largo, cuya temperatura es de 20 grados centígrados, con una velocidad de 2 metros sobre segundos. Tenemos que determinar la fuerza total de la resistencia al movimiento y la velocidad de transferencia de calor por unidad de ancho a la placa completa. En esta imagen, como podemos observar, esto es lo que se nos explica en la introducción de nuestro ejercicio. Bien, una vez explicado la pregunta, vamos con la solución. Primero debemos tomar en cuenta que el aceite para motor fluye sobre una placa plana, por lo que nosotros debemos de determinar la fuerza total de resistencia al movimiento y la velocidad de la transferencia de calor por unidad de ancho de la placa. Tenemos que suponer dos cosas. Una es que el flujo es estacionario e incomprensible y de que el número de Reynolds crítico es R es igual a 5 por 10 a la 5. Entonces esto viene ya por default. Entonces tenemos que las propiedades del aceite para el motor a la temperatura de película de temperatura F es igual a TS temperatura S más temperatura inf. En todo esto dividido entre 2. Nosotros habíamos mencionado de que la temperatura DS vendría siendo los 20 grados centígrados Celsius y la temperatura IF sería 60, por lo que estas se suman y se dividen entre 2 el resultado, por lo que vendría siendo 40 grados centígrados, por lo que nosotros ya tenemos los datos que vendría siendo el P vendría siendo 876 kilogramos por entre metro al cúbico. La K vendría siendo 0.1444 peso entre masa por grados centígrados y PR sería siendo 2972 y por último la V de velocidad vendría siendo 2.485 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado sobre segundo. Habíamos mencionado anteriormente que la L valdría 5 metros y el número de Reynolds al final de la placa se saca con la fórmula de R de R entre R a la L, lo que sustituimos y vendría siendo la V de velocidad por L de largo entre V de velocidad. Entonces sustituimos los datos y tendríamos 2 metros sobre segundo por 5 metros y el resultado se divide entre 2.485 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado sobre segundos y esto nos daría 4.02 por 10 a la 4. Este dato lo vamos a utilizar después, por lo que tenemos que sacar el flujo laminar sobre la placa completa y el coeficiente de fricción promedio, por lo que tenemos que sacar el CF, que es igual a 1.328 por R a la menos 0.5 tendríamos igual a 1.328 y este se multiplica por el resultado del número de Reynolds al final de la placa a la menos 0.5 y este vendría siendo el resultado 0.00666. Con este resultado nosotros podemos sacar la fuerza de resistencia que actúa sobre la placa por unidad de ancho, que viene quedando con la fórmula de fuerza D es igual a CF por A a la X por P por velocidad al cuadrado entre 2.
Nosotros sustituimos esos datos y vendríamos poniendo la CFE, vendría siendo el dato anterior que es 0.000666, se multiplica por la altura, por el área, perdón, que vendría siendo 5 por 1 metro al cuadrado y se multiplica por 8,76 kilogramos entre metro cúbico por 2 metros sobre segundo al cuadrado y se divide entre 2. Al igual que es el para poder eliminar letras iguales, aumentamos el 1 newton entre 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, por lo que la fuerza de resistencia vendría siendo 57,82 newtons. Entonces con esto se puede determinar la fuerza de resistencia total al movimiento que actúa sobre la placa completa al multiplicar el valor que acaba de obtenerse por el ancho de la placa. Bien, esta fuerza por unidad de ancho corresponde al peso de una masa de alrededor de 18 kilogramos. Por lo tanto, una persona que aplique una fuerza igual y opuesta a la placa para impedir que se mueva, sentirá que tanta fuerza como la que es necesaria para evitar que caiga una mesa de 18 kilogramos. Y bien, de manera análoga debemos determinar el número de Nusselt mediante las relaciones de flujo laminar para una placa plana. Entonces tenemos que el número de Nusselt es igual a H por L entre K. Y esto vendría siendo a 0.664, se multiplica por R a la 0.5 por PR a la 1 tercio y esto vendría siendo igual a 0.6664 se multiplica por 4.02 por 10 a la 4, que es un dato anterior que nosotros sacamos primero como como el número de Reynolds, y se multiplica por último por 2.972 a la 1 tercio. Esto vendría siendo 1914. Entonces nosotros ya podríamos sacar la H, que la H es igual a K por el número de Nusselt entre L, la longitud. Entonces esto lo sustituimos y este es igual a 0.1444 peso sobre masa menos grados centígrados. Todo esto dividido entre 5 metros. Multiplicado por el resultado anterior de Nusselt, que es igual a 1914, y esto da igual a 55.3 pesos sobre metro al cuadrado menos grados centígrados. Y la K, nosotros ya podríamos tener la letra K, que vendría siendo igual a H por área multiplicado por la temperatura infinita que se sacó al anterior menos la temperatura S, y este vendría siendo 55.3 pesos por metro cuadrado menos grados Celsius. Se multiplica por 5 por 1 metro al cuadrado y se multiplica por las temperaturas infinitas y la inicial, 60 grados centígrados menos 20 grados centígrados, y esto daría como Q es igual a 11.060 W, que vendría siendo peso. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.